Buenos días, alumnos del primero de secundaria. Vamos a desarrollar 5 ejercicios que se encuentran en la página 31 del libro de área. Para esto, en el primer ejercicio nos habla sobre graficar un ángulo. ¿En qué sentido? Sentido horario. Para eso vamos a repasar qué era sentido horario y qué era sentido antihorario. Recuerden que al referirnos a este tipo de sentidos, nosotros tenemos que hacernos la idea de un círculo donde estará representado un reloj. Entonces, si es sentido horario, quiere decir que este reloj, sus manecillas se moverán en la forma normal, en sentido de las manecillas del reloj. En este caso, será hacia abajo. Sentido, ¿qué sentido será? Horario. Y por ende será, recuerden, negativo. Y muy por el contrario, si su sentido es en contra de las manecillas, o sea, imagínense que las manecillas del reloj se mueven completamente opuesto, quiere decir que esto se irá de esta manera. ¿Qué sentido será ese? Antihorario. Y por ende será positivo. Entonces, si el ángulo se mueve hacia arriba, será sentido antihorario positivo. Y si se mueve hacia abajo, será negativo. Entonces dice, grafica el ángulo 50 grados, sentido horario. ¿Qué es lo que haré sencillamente? No voy a borrar esta explicación porque esto nos va a ayudar bastante en los demás ejercicios. Si es que, ¿qué es lo que hago? Sencillamente hago mi línea, esta es mi semi-recta, y dice que ángulo hacia sentido horario, quiere decir hacia abajo. Agarro mi transportador, mido 50 grados, yo voy a calcular que es por aquí más o menos. Y lo que me importa, 50 grados. 50 grados. Sentido horario, quiere decir que lo que está acá arriba se ha bajado 50 grados. Yo los invito a que con su transportador y en forma más precisa realicen este ejercicio, ¿ok? Por eso recuerden tener todas sus herramientas de trabajo. El ejercicio 2, ¿qué me dice? Representa el ángulo un cuarto de vuelta. ¿Qué quiere decir un cuarto de vuelta? Entonces recordamos que una vuelta, ¿de qué manera es? Vamos a usar este espacio. Recuerdan, una vuelta en sentido antihorario quiere decir que hacia arriba, esto se abre hacia arriba. Esto era una vuelta. ¿Recuerdan que lo vimos en la teoría? Es lo mismo. Nos vemos toda una vuelta. ¿En qué sentido? Antihorario, o sea, positivo, hacia arriba. Se va hacia arriba, se mueve, da toda la vuelta y regresa. No es al revés, es hacia abajo, no, sentido antihorario. Entonces, una vuelta es cuando da todo un giro y vuelve a su misma posición. Entonces, lo mismo vamos a hacer acá. Entonces, yo hago mi línea semi-recta y voy a hacer un cuarto de vuelta. Quiere decir de que se supone que voy a ir desde acá, voy a girar, pero solamente un cuarto. Entonces, sigo hasta acá y ¡pac! Hasta ahí no me llego, porque es un cuarto. Porque si yo continúo hasta acá, ¿sería qué? Media vuelta. Si llego hasta acá, 3/4 de vuelta. Y si llego al final hasta aquí, sería una vuelta completa. Entonces, aquí sería un cuarto. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde aquí, llego hasta acá y trazo mi recta hacia arriba. ¿Se dan cuenta?
Entonces, por eso digo que es un cuarto. En sentido antihorario, miren, hacia arriba. Hacia arriba. Un cuarto de vuelta. Que si nosotros medimos con nuestro transportador, ¿cuánto sería? 90 grados. Entonces, profesor, si esto llegara hasta aquí, su giro sería hasta acá, por ejemplo, ¿cuánto sería hasta acá? Sería media vuelta. ¿Y cuánto mediría? 180. Profesor, ¿y si llega hasta acá abajo? Por ejemplo, hasta acá. ¿Cuánto sería? 90 más 90, 180 más 90, 270. Y sería 3 cuartos de vuelta. Un cuarto más otro cuarto, 2 cuartos más otro cuarto, 3 cuartos. Y profesor, la vuelta completa, ¿cuánto sería? 90 más 90, 180. El doble, 360. ¿Se dan cuenta? Todo se maneja de esa manera sencilla. En este caso me pidió un cuarto de vuelta, solo es hasta acá. ¿En qué sentido? Antihorario, por eso se va hacia arriba. Aquí era sentido horario, por eso se iba hacia abajo. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice acá? Ejercicio 3. Respecto al siguiente gráfico, señala la verdad de las proposiciones. Tengo que señalar la verdad de las proposiciones. Muy bien. Tengo de esta manera. Recuerden que estas son ¿qué? Unas rectas que se cruzan ¿en qué? En un punto. En un mismo punto. ¿Qué tengo acá? 3 ángulos. El ángulo A, el ángulo Q, el ángulo B. Sus sentidos son diferentes. Miren, la A se va hacia arriba, este también continúa el sentido y este se va hacia abajo. Este de acá se va hacia arriba, pero sabemos que al final va a ir hacia abajo en el sentido del reloj. Entonces, me da este gráfico, reconozco los ángulos y me dice, señala la verdad de las proposiciones. ¿Cuáles son las proposiciones? 1, 2 y 3. Primero, B es ángulo negativo, A más Q es 180 y por último A es igual a B. Muy bien, entonces ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que observar muy bien el gráfico que nos dan y los ángulos que están en este gráfico. Ok. Y esto también, este ejercicio me va a permitir tocar ciertos temas que deben ya quedar claros de aquí en adelante. Ojo, pestaña y ceja. Tengo mis rectas que se cruzan en un mismo punto. Ok, hasta ahí está claro. Vamos a ir dándonos cuenta de ciertas cosas. Si son dos rectas que se están cruzando en un mismo punto, y vemos que acá hay un ángulo A y acá hay un ángulo B, los valores en números quiere decir que son los mismos. ¿Por qué? Porque este de acá, este ángulo, va a ser el gemelo de este ángulo de aquí. No estoy hablando de los sentidos, sino de los números. El valor de A será el mismo valor de B porque son como gemelos. Lo mismo pasaría con el ángulo de aquí abajo. Este sería el gemelo o tendría valor idéntico al Q. Ojo, no estoy hablando de los sentidos, estoy hablando de los números, de sus valores. Es como decir el número 2. Tiene dos versiones, el 2 positivo y el menos 2, que sería el 2 negativo. Es a lo que me refiero. Entonces, aquí, ¿qué sentido tendría? El valor de A es el mismo que el valor de B. Ahora vamos a ver los sentidos. Este sentido, ¿qué sentido tendrá? ¿Sentido antihorario o sentido horario? Miren su flecha. ¿Hacia dónde se va? Hacia arriba. ¿Qué signo tendrá? Positivo. Por eso tiene sentido hacia arriba. El Q. Vamos a ver la flecha. ¿Hacia dónde se va? Hacia allá. Es como si esto continuara y se va hacia la izquierda. ¿Qué valor tiene? Q. Es positivo. Por su sentido. Y este B, ¿qué sentido está yendo? Vamos a colocarlo con un reloj. Se va hacia acá, dice. ¿Qué sentido tiene? Sentido horario. ¿Qué sentido? Negativo.
Eso es lo primero que debemos colocar en nuestro gráfico, porque las proposiciones nos van a preguntar sobre este gráfico precisamente. Entonces tengo que B es ángulo negativo. ¿Será verdad? Mentira. Verdad. Colocamos verdad. A más Q es 180 grados. A más Q es 180 grados. Acá aprovecho para hacer una aclaración. Todo lo que está al ras del suelo, imagínense que hay una recta así. ¿Qué ángulo será este? ¿Recuerdan esto? Si esto es 90 más este otro 90, 90 más 90 es 180. O sea, cuando nosotros veamos plano, de esta manera, ¿cuánto siempre será? 180 grados. Entonces, A más Q, plano y todos en la misma dirección, ¿cuánto será? 180 grados. Entonces es verdad. Entonces nosotros vamos recopilando información que estoy brindando en estos ejercicios. Y por último, A será igual a B. A es igual a B en cuanto a medida de ángulos. Según lo que vimos, ¿qué diremos? El ángulo acá, en este caso A y B, ¿tendrán el mismo valor? Solamente como valores, pues sí, será verdad. ¿Por qué? Porque no me está hablando de los sentidos, sino la medida del ángulo. Ok, aunque miren, como acá no me está diciendo, por ejemplo, el valor exacto, o sea, no me está hablando exactamente del valor numérico, me está hablando solamente de A y solamente de B, o sea, hablándolo directamente, no como medida, deberíamos entender que me están planteando el problema así, con esta dirección. Entonces, como igual la forma A más Q dijimos que A más Q, porque ambos tienen el mismo sentido, nos daba 180 grados, porque aunque esté esto inclinado, es como si estuviese también recto. Aquí ángulos, como están en el mismo sentido, se suman y dan 180 porque ambos son positivos. En este caso, no me están dando exclusivamente del valor de A y del valor de B, sino también junto con el sentido de su giro de ángulo. Entonces, ¿qué giro tiene? Positivo. Aquí, ¿qué giro tiene? Negativo. Así es que acá podríamos colocar falso. ¿Por qué? Por los sentidos. El sentido de B es negativo y el sentido de A es positivo. Y aquí la suma de A y Q sí me daban 180 y sí se podían sumar. ¿Por qué? Porque tenían el mismo sentido. En este caso no. A está girando hacia arriba y B está girando hacia abajo. Muy bien, pasamos a ver el ejercicio número 4. ¿Qué es lo que me dice? Determina el valor de X. Para eso me da el siguiente gráfico. Recto y hay unos ángulos formados acá. El ángulo 27X y el ángulo 48 menos 11X. Primero hay que determinar si es positivo o negativo. Al igual que aquí. Acá es positivo y acá es negativo. Acá es que en sentido antihorario, miren, hacia allá, sentido antihorario, entonces esto vendría a ser positivo. Pero este 48 menos 11x es sentido horario, negativo. ¿Por qué? Porque miren, se va hacia allá. Entonces ahí es negativo. Y recuerden que ya vimos de que no podemos trabajar cuando es... No, nos conviene trabajar todo con positivo, nunca con negativos. A que si su sentido es positivo, está bien. Pero como vemos, es sentido horario, es negativo. No podemos trabajarlo así. Entonces, ¿cuál será la manera correcta de trabajarlo? Cambiándole el sentido. Y si queremos cambiarle el sentido, vamos a borrar esto. Vamos a colocar esto aquí. Signo negativo.
y aquí signo positivo. Tenemos que cambiarle el sentido. Y ya vimos cómo se le cambia el sentido. Solamente, si este sentido es hacia arriba, lo vamos a colocar hacia abajo. Ahora, ya le cambiamos el sentido, entonces hay que cambiar todo lo que está acá adentro. 48 positivo, pues ahora será menos 48. Menos 11x, ahora será más 11x. Menos 48 más 11x. Y el giro ya cambió, ahora es hacia abajo. Todo se va hacia allá, esto también se va hacia allá. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora sí podemos operar. Y recuerden, línea recta, ¿cuánto debe sumar? 180. Entonces, 27x más menos 48 más 11x, ¿cuánto debe salir? 180 grados. Entonces, sumo 27x más 11x menos 48. ¿Cuánto debe darme todo esto? 180 grados. O 180 momentáneamente. 27x más 11x, 38x menos 48 es igual a 180. 48 está restando, pasa al otro lado, sumando. 180 más 48, 228. El 38 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. 228 entre 38 me sale 6. ¿6 qué? 6 grados. No es que está elevado a 0, es 6 grados. ¿Y cuánto es el valor de x? 6 grados. Entonces, en este ejercicio, ¿cuál fue la clave? Que todos tengan el sentido positivo. Positivo, muy bien, ahí se queda. Negativo, no puede ser negativo, tiene que ser positivo. Así es que, si acá era 48, acá es menos 48. Si acá es menos 11x, acá es más 11x. Y ahí sí ya tiene un sentido positivo, al igual que este. Y ahí sí los puedo sumar. Los sumo. 27x más 11x menos 48 me debe salir 180. Y lo demás ya es ecuación. Último ejercicio. ¿Qué dice? Determina x si OM es bisectriz del ángulo POQ. Aquí vamos a nuevamente tocar muchos conceptos que quizás nos hemos olvidado, pero que ya los hemos visto. ¿Cuál es la idea? Primero tengo el ángulo POQ. ¿Qué quiere decir ángulo POQ? Quiere decir el ángulo que se encuentra entre P, el punto O y el punto Q. ¿Cuánto es el ángulo? Es todo esto, que aquí parece que lo han partido entre dos, pero el ángulo es POQ. Ya tengo, ese es el ángulo. Dice OM, o sea, OM es bisectriz. ¿Qué es bisectriz? Haciendo memoria. Es simplemente una recta, una semirrecta o un rayo que parte a un ángulo en dos iguales. ¿Qué es una bisectriz? Divide un ángulo en dos iguales. Eso es una bisectriz. Divide un ángulo en dos iguales. En otras palabras, parte un ángulo a la mitad. Entonces, si esta bisectriz va a hacer eso, quiere decir de que este ángulo es el mismo que el que está acá abajo. Pero ojo, ¿qué tengo que ver? Que tengan el mismo sentido. Muy bien, ¿este sentido es positivo o negativo? Positivo. Está bien. Pero miren, es todo lo contrario, se va hacia abajo. ¿Qué quiere decir? De que es negativo. ¿Y eso me sirve? No. Tengo que cambiarle el sentido. Así es que le cambiaré el sentido. Si se iba hacia abajo, ahora haré que se vaya
hacia arriba. Y cambio todos los signos que están dentro. Acá es 3x, pues aquí será menos 3x. Es menos 18, acá será más 18. Y estos ángulos sí los puedo igualar. ¿Por qué? Porque la bisectriz divide un ángulo en dos iguales. Entonces, sencillo. X más 34, sentido positivo o antihorario, es igual a menos 3x más 18, sentido positivo. ¿Cómo lo he convertido en sentido positivo? Haciéndole el cambio. Y ahora sí paso a sumar. Menos 3x está restando, pasa al otro lado, sumando. El 34 está sumando, pasa al otro lado, restando. X más 3x, 4x. 18 menos 34. Signos diferentes se restan. 34 y 18, 16. Signo del mayor, ¿quién es más? ¿Quién es más grande? 18 o 36. Menos 18 o 34. 34, ¿qué signo tiene? Menos. El 4 está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. 16 entre 4, 4 y se queda el menos 4. ¿Cuánto vale x? X vale menos 4.